En este video hablaremos de esta es tu última oportunidad para hacerte rico. Crisis 2023. Tips para enriquecerte en 2023 y hacer frente a la crisis económica que se avecina. Este 2022, un año que finalizó y estuvo marcado por muchos retos en materia económica generados por la inflación, la crisis en los mercados internacionales, el cierre del comercio en China, la guerra entre Rusia y Ucrania y el fantasma de la recesión que sigue rondando a grandes potencias como Estados Unidos y varios países miembros de la Unión Europea. Las personas han tenido que aprender a ajustar sus bolsillos para lograr que el dinero alcance, cambiando sus hábitos de consumo, restringiendo muchos de los gustos que normalmente suelen darse y sacrificando incluso buenos hábitos como el ahorro o la inversión. Cada vez el dinero alcanza menos y por eso la gente ha tenido que aprender a optimizar. El punto es que, contrario a lo que muchos esperan, esta temporada de vacas flacas se extenderá por un buen tiempo y los meses que vienen serán claves para contrarrestar los efectos negativos de los diferentes flagelos que están golpeando la economía y lograr que el crecimiento tome el cauce que traía desde que acabó la pandemia. Expertos señalaron que los tres retos que tendrá el país para el 2023 son el control del acelerado crecimiento del costo de vida, garantizar que no se deprima el mercado laboral y controlar los índices de pobreza. Según estos economistas, es fundamental que el gobierno de turno se enfoque en que las medidas que adopte este nuevo año beneficien a todos los estratos y no descuide la atención social de quienes se ven afectados por la crisis que se avecina. En esta oportunidad, hay factores externos que seguirán incidiendo en el crecimiento del costo de vida, como el precio de las materias primas, que en su gran mayoría son importadas. Esto hará que muchos productos se sigan encareciendo y que a la gente no le alcance el dinero tanto como se esperaba actualmente. Pese a esto, según otros analistas, no hay que olvidar que los tiempos de crisis también llegan de la mano con oportunidades para invertir y crecer. Solo basta con saber usar el dinero y aprovechar la ajustada de bolsillo que se viene para cambiar los hábitos de consumo de forma inteligente, abriéndole paso a prácticas positivas como el ahorro, que a futuro, si se hace bien, se puede traducir en la oportunidad de invertir. Tips para hacerse más rico en medio de la crisis. Un economista y asesor financiero recordó que los tiempos de escasez también tienen su lado positivo. Basta con analizar a fondo la realidad de cada persona y encontrar esos flujos de dinero que pueden ser optimizados en su uso. Este experto dio esos tips que van desde analizar el estado actual de ingresos hasta reorganizar las deudas. Si la empresa en la que está no le puede pagar más, busque esas aptitudes que no ha explotado. Enfóquese en esas cosas para las que es bueno y busque explotarlas. En el caso de las personas que no tienen empresa, una opción es dar asesorías o clases personalizadas o vender postres. Por ejemplo, si se le facilita, es necesario estudiar a fondo las capacidades propias para usarlas de forma inteligente, dijo este analista. 2. Evitar endeudarse. Para nadie es un secreto que en este momento no es buena idea pedir un crédito por culpa de las altas tasas de interés. Ante esto, hay que ser cuidadoso con las tarjetas de crédito y, en lo posible, buscar opciones para unificar las deudas que se tengan con los bancos. Si va a viajar o dar regalos, que sea con plata propia. Si no tiene, pues ahorre y no se endeude. Las deudas con las tasas de interés tan elevadas terminarán haciéndolos más pobres y si la finalidad es hacerse más rico, es necesario evitar la salida de dinero para pagar créditos que en muchas ocasiones son innecesarias. 3. Invertir y ahorrar. Este analista y asesor financiero sostuvo que todo el mundo tiene capacidad de ahorro y que lo que pasa en muchas ocasiones es que no están usando bien el dinero. Basta con hacer un presupuesto por escrito y revisar a detalle cómo se está gastando y qué cosas no son necesarias. Ojo, pero no es solo ahorrar porque ese dinero guardado terminará perdiendo valor por culpa de la inflación. Por esto, es bueno que las personas se asesoren y una vez tengan el dinero suficiente ahorrado, busquen alternativas para poner a rentar el dinero, ya sea una renta fija o en acciones. 4. No creer en falsas promesas. Para cumplir esta recomendación es necesario dejar de creer en aquellas pirámides o inversionistas en criptomonedas que prometen grandes rentabilidades en poco tiempo. En el mercado existen hoy en día muchas opciones seguras y vigiladas por las autoridades financieras, como los mercados de renta fija o los de valores y hasta el mismo dólar. Ojo, es necesario asesorarse y saber cómo hacerlo para reducir el riesgo, pero sin caer en manos de falsos gurús que prometen
prometen doblar o triplicar la plata en poco tiempo. 5. Educarse financieramente. En este punto, el analista y asesor financiero resaltó que los mercados de inversiones son muy diversos y en ocasiones complejos. Por esto, hay que leer y estudiar cómo funcionan. Es bueno que la gente aproveche su tiempo libre y conozca las diversas formas legales y seguras que existen actualmente para que el dinero crezca y de esta forma se pueda generar más riqueza. Vemos qué opina el gran millonario. Para Kiyosaki, es momento de aplicar el dicho de que cada crisis en su oportunidad y a su juicio, este es un buen momento para hacerse más rico. El empresario había comentado que mientras todos los mercados están cayendo, lo que incluye bienes raíces, acciones, metales preciosos y hasta los bitcoins, lo más importante no es lo que hay en el portafolio, sino en la cabeza. Básicamente, el inversionista alega de que la forma de invertir en estos escenarios de crisis es más importante que la persona tenga en ese momento y respalda esa apreciación al decir que en medio de esta crisis los ricos se están haciendo más ricos. Bitcoin, Kiyosaki y la crisis. El año 2022 fue precisamente de crisis en todos los ámbitos. Los índices inflacionarios empeoran mes a mes en las grandes potencias. Los analistas apuntan a una recesión y todos los mercados han estado a la baja. Bitcoin y el mercado de criptomonedas no han sido la excepción y luego de una aparente recuperación en semanas recientes, todo ha vuelto a caer. Bitcoin se encuentra nuevamente por debajo de los $20,000 y ni siquiera el empujón ante la más esperada actualización de su historia ha salvado a la criptomoneda de Ethereum o Ether. El rally alcista parece confirmarse que no era más que un alivio en medio de una caída más grande, quizás la que apunta Kiyosaki. El empresario ha advertido que las personas deben de cuidarse y además de Bitcoin, herramienta sobre el cual ha manifestado mucha confianza en el pasado, recomienda la plata como posible inversión para esta etapa. Con respecto a Bitcoins, ya Kiyosaki había manifestado interés de comprar más en caso de que cayera a 20,000 a principios de año. Luego comentó que esperaba una visita hacia los $1.100. Esa última parece una apuesta exagerada, considerando que la criptomoneda no ha vuelto a esos niveles en más de 5 años. Ahora sí, nos despedimos, agradeciéndoles su compañía hasta el final e invitándoles para futuros videos. Denle like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene.